estaba formada por un presidente que solía ser el director del instituto, que había en todas las provincias, había como mínimo un instituto. Pues el director del instituto era el presidente de la comisión depuradora. Después había un secretario o secretaria que solía ser algún inspector o inspectora. Y después estaban ya los miembros de la comisión depuradora, que podían ser pues un sacerdote, un falangista, un padre de un alumno, una persona intelectual destacado, y después había dos elementos que eran de falange. Entonces diríamos que tenemos unas comisiones depuradoras que los presidentes, está claro que siempre es el director del instituto, y después los otros cambian, pero son siempre personas de reconocida fidelidad al régimen franquista, bien sea falangistas o bien sea católicos. Entonces, ¿qué hacen estas comisiones depuradoras una vez que se han constituido? Hacen que todos los maestros y las maestras tengan que comprar, y digo lo de comprar en el sentido de que la instancia se paga, que es una manera también de recaudar, tienen que comprar una instancia que es la declaración jurada. En esa declaración jurada ponen pues, nombre, apellidos, escuela, qué actividades han realizado durante el periodo republicano, y después hay una última pregunta muy interesante, que es que si tienen algo que decir de sus compañeros o compañeras maestros. Ahí hay quien se hace el loco cosa fina y dice, pues yo conozco a Rodolfo Llopis y a Marcelino Domingo. Yo, mis compañeros, no tengo ni idea de lo que hacían, pero hay quien, bueno, denuncia cosa fina. Traslado dentro de la provincia, traslado fuera de la provincia, expulsión, o sea, cese, o inhabilitación para cargos directivos y de confianza. Es decir, la más sencilla era, la menos fuerte, por así decirlo, era inhabilitación para cargos directivos y de confianza. Eso significa que no podías, por ejemplo, ser director o directora de un centro. Era, te quitaba autoridad y te quitaba también el plus que tenías por ser director. Lo de cambiarte ya de población ya es un poco lo que nosotros decimos un destierro. Es decir, tú tienes una plaza en propiedad en una población, la que sea, y tú, como estás obligado, porque en aquel momento estaba obligado a vivir allí, tú ya tienes un círculo de personas, de amistades, etcétera. Tienes que irte a otro sitio. Entonces es ya un desarraigo. Y lo que os comentaba es que es muy interesante que una de las características de la depuración también es la arbitrariedad. Es decir, que tú no sabías por qué a unos con los mismos cargos tenían unas sanciones mucho mayor que otras. Bueno, sí que hay una razón, sobre todo que son las amistades, las influencias. Es decir, si tú tenías influencias muy importantes de derechas, pues podían bajarte, rebajarte la pena. Y al contrario, si tú tenías enemigos, te podían aumentar la pena. Es decir, que no hay una relación que tú digas, es del Partido Comunista, se va. Es de la FT-UGT o de la CNT, traslado fuera. No. Cada caso dependía, uno, de la comisión depuradora y otra del apoyo o los denuncias que hubiera a tu favor o en contra tuya. Claro, cuando ves sus sumarios, ves cómo se defienden, ves cómo presentan cantidad de testimonio favorable, de testigos, ves cómo aportan cantidad de pruebas, ves que las acusaciones muchas veces, o la mayoría de las veces, o por lo menos todas las que hemos estudiado con estos 20 maestros fusilados, son acusaciones que se basan en rumores, se basan en supuestas fuentes indirectas, no son fuentes directas. Se les acusa de asesinatos sin pruebas, sin testigos. Además, no son verificadas esas pruebas. Ves cómo el maestro desmonta una a una cada una de las acusaciones con pruebas, con testimonios, con contradicciones. Ves cómo demuestran su inocencia y ponen al descubierto las calumnias, las falsedades. Ves la inconsistencia de esas acusaciones.
Y tampoco importa pues que no hubiera pruebas, ni testimonios directos, o sea, lo único que importaba es que se le había de culpabilizar. Y muchas veces, la mayoría de ellas les culpabiliza, pues como se culpabilizó a Ferrer y Guardia, ¿no? Porque era maestro. Y como maestro tenía o podía, pensaban bueno, los depuradores, los que lo juzgan, el fiscal, ¿no? Consideraba que él como maestro tenía suficiente autoridad para poder evitar esas cacerías, esas muertes y esos asesinatos que se producen realmente en zona de retaguardia republicana durante los primeros meses. Y después hay otra cosa que hay que comentar. Nosotros estamos hablando de la depuración como funcionarios, pero es que al mismo tiempo, durante el franquismo, a ti te podían someter incluso a 4 procesos más. A ver, a ti te podían juzgar en los sumarísimos de urgencia, ¿m? Que son los tribunales de guerra. Y ahí te juzgaban, fueras maestro o fueras carpintero o fueras lo que fuera. Es decir, que eran los procesos penales, procesos en los cuales hubo la causa general en la cual le abrían proceso a cualquier persona que decían que había estado dentro de lo que serían la colaboración con el gobierno republicano. Entonces, a ti te podían estar juzgando por un tribunal de guerra y al mismo tiempo te estaban haciendo la comisión depuradora, pero es que al mismo tiempo te podían someter a un proceso de el Tribunal de Responsabilidades Políticas, que ese era de carácter económico, ese ponía sanciones de carácter económico, pero es que además también te podían juzgar por el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo. Es decir, que una misma persona podía estar juzgada al mismo tiempo por un tribunal de guerra, el Tribunal de Represión de Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Responsabilidades Políticas y después el proceso de depuración del magisterio. Pero si este juez especial intuye que puede haber un delito penal, lo que hace es que lo deriva a un juzgado y este maestro puede acabar en un consejo de guerra. ¿M? Y este consejo de guerra se puede sumar a otros consejos de guerra que le vengan al maestro o a otra persona, le vengan por una denuncia privada del vecino, que a lo mejor quiere su casa, yo qué sé, ¿no? Pues puede haber otra derivación. Entonces, esto la gente no sabe, que antes de ponerse en marcha las comisiones depurativas provisionales se habilitan juzgados militares, y además militares, militares especiales, con la intención de iniciar lo más rápido posible la depuración de todo el funcionario. Por eso esas declaraciones juradas son exactamente iguales, las mismas para todos los funcionarios. Después ya vendrá la específica que el Ministerio de Educación Nacional hace para los maestros del magisterio, bueno, los maestros, los del magisterio primario. Pero la primera declaración jurada es exactamente igual para todos y esa podía hacer que se le abriera un juicio al maestro y por tanto acabara en un consejo de guerra con independencia de que estuvieran sometidos a otros consejos de guerra, como el caso de Pastor, ¿no? Como el caso del maestro este que pasó por tres consejos de guerra, cuando el primero ya lo había declarado culpable y lo había condenado a muerte y lo habían fusilado. Un año y medio después y 2 años y medio después se cierran los otros dos consejos de guerra, pero el hombre ya lo habían fusilado hacía un año y medio.